Lección número 4. Cristo, nuestro sumo sacerdote y abogado. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 17 al 20. En este nuevo pacto, Jesucristo no es solamente nuestro mediador, testador y albacea, sino que adicionalmente Dios lo constituyó mediante juramento en nuestro sumo sacerdote para siempre. El sumo sacerdote era el más alto dignatario religioso, representante de la nación ante el Señor. Aarón fue designado para este cargo después de la proclamación del pacto en el Sinaí. Con él se inicia un orden sacerdotal basado en las sombras y figuras de las cosas celestiales, cuyas realidades ahora en Cristo, bajo este nuevo pacto, nosotros disfrutamos. Los sacerdotes en el antiguo orden eran responsables por hacer intercesión ante Dios por el pueblo, mediante la ofrenda de los muchos sacrificios que requería la ley. Entre los sacerdotes, uno era elegido como el sumo sacerdote, quien entraba en el lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación para colocar la sangre del sacrificio sobre el arca del pacto. Por estos sacrificios diarios y anuales, los pecados del pueblo eran temporalmente cubiertos hasta que viniera Cristo para quitarlos. La función más importante del sumo sacerdote entonces era hacer una vez al año expiación por todos los pecados del pueblo. Aarón era el tipo de Jesús en su oficio como sumo sacerdote, pero él y sus sucesores eran hombres pecadores y se veían obligados a hacer primero expiación por sus propios pecados. Solo podían ofrecer sacrificios de animales, eran mortales y su sacerdocio se veía constantemente interrumpido por la muerte. En intenso contraste, Cristo es eterno a la manera de Melquisedec, absolutamente sin tacha. Ofreció un solo sacrificio eficaz, viviendo desde entonces eternamente, de manera que su sacerdocio nos es suficiente para salvarnos perpetuamente. Jesús, habiendo traspasado el velo y entrado en el mismo cielo con su propia sangre, intercede ahora por nosotros ante el Padre. Anteriormente habíamos visto que Jesús murió por nosotros para redimirnos y reconciliarnos con Dios a fin de que podamos ser hechos sus hijos, herederos y coherederos con Cristo. Pero Él no solo murió, sino que resucitó y vive para siempre, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, hecho más sublime que los cielos, donde ahora reina e intercede por nosotros como Rey y sumo sacerdote, para mantenernos firmes hasta el fin. Cristo vive por nosotros a la diestra de Dios. Su intercesión activa a favor nuestro no cesa nunca ni por un momento. Él traspasó los cielos una vez consumada su obra, y allí continúa siempre intercediendo eficazmente por nosotros delante de nuestro Dios. Allí está como nuestra justicia permanente para sostenernos siempre en la posición y en la relación en las que su muerte expiatoria nos ha introducido. Así leemos en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Reconciliados por su muerte y salvos por su vida. Aleluya. De nuevo en Hebreos 7, 23 al 25 la Escritura dice: ahora bien,
Como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Mas este Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en Hebreos 9:24 la Escritura dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Este es un elemento más para darnos plena seguridad no solo de nuestro destino final, sino de nuestro diario caminar, porque sabemos que nuestro compasivo y poderoso sumo sacerdote vive para siempre e intercede por nosotros. Qué precioso es todo esto para el creyente de corazón sincero, que siempre es consciente de forma profunda y dolorosa de su debilidad, necesidad, fragilidad y fracaso. Innegablemente, cada hijo de Dios tiene una gran necesidad del ministerio continuo de Cristo a su favor como sumo sacerdote, necesidad que se desprende de tener conciencia de su propia imperfección en cuanto a su estado y su andar, y de lo que nos enseña la Escritura al respecto. Cristo vive y actúa a la diestra de Dios a favor de los suyos. Juan 17:9 nos dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Y quiénes son ellos? Somos nosotros los creyentes, hijos de Dios, que estamos ahora de paso por este mundo pecador, propensos a caer y a contaminarnos en cada paso de nuestro camino. Nosotros somos los que se benefician del ministerio sacerdotal de Cristo. Él murió para limpiarnos y vive para conservarnos limpios. Por medio de su muerte expió nuestra culpa y por medio de su vida nos limpia por la acción de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Todo lo tenemos en virtud de la muerte vicaria de Cristo. Se trata de nuestra culpa, está cancelada por la sangre de la expiación. Se trata de nuestras faltas de cada día, tenemos un abogado para con el Padre, un gran sumo sacerdote con Dios. Su poderosa y siempre eficaz intercesión es la que proporciona al que peca la gracia del arrepentimiento, del juicio de sí mismo y de la confesión. Es sumamente importante que el Hijo de Dios tenga completa claridad acerca de esta gran verdad fundamental del ministerio sacerdotal o de la poderosa intercesión de Cristo. A veces nos olvidamos de que incluso antes de darnos cuenta del fracaso, antes de que nuestra conciencia se percate realmente del hecho, nuestro adorable sacerdote ha estado intercediendo con el Padre sobre ello y debemos a su intercesión la gracia del arrepentimiento, de la confesión y de la restauración. Luego en 1 de Juan 2, 1 al 2, tenemos el mismo tema, presentado desde un punto de vista distinto. La Escritura nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si alguno peca, el Espíritu Santo declara, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué dice el justo? ¿Por qué no dice el benigno, el misericordioso, el que se compadece?
¿No es Él todo eso? Con toda seguridad. Pero ninguna de esas perfecciones tendría aquí su lugar adecuado, pues el apóstol está poniendo delante de nosotros la consoladora verdad de que en todos nuestros errores, pecados y fracasos tenemos siempre un representante justo delante del Dios justo, del Padre Santo, de forma que nuestros asuntos jamás pueden fracasar, viviendo siempre para interceder por ellos, y porque vive para siempre, puede también salvar perpetuamente, hasta llevar al final mismo a los que por Él se acercan a Dios. Hebreos 7:25. Qué sólido es el consuelo que hay aquí para el pueblo de Dios, y cuánto necesita nuestra fe estar bien arraigada en el conocimiento y la percepción de ello. Pues hay algunos que tienen una percepción imperfecta de la verdadera posición del creyente, porque no ven lo que Cristo ha hecho por ellos en el pasado. Otros, por el contrario, tienen una concepción tan parcial del estado del creyente que no ven la necesidad que tenemos de lo que Cristo está haciendo ahora por nosotros, y ambos necesitan ser corregidos. Los primeros ignoran el alcance y el valor de la expiación. Los últimos ignoran el lugar y la aplicación de la intercesión. Para comprender esto, es necesario diferenciar nuestra posición en Cristo de nuestro estado y andar en este mundo. La perfección de nuestra posición es tal que puede decir el apóstol: como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Si todo estuviese incluido allí, seguramente no tendríamos ninguna necesidad de la intercesión sacerdotal. Sin embargo, nuestro estado es tal que el apóstol tiene que decir: si alguno peca. Esto muestra que necesitamos de continuo al abogado, y bendito sea Dios, tenemos a Cristo como nuestro abogado continuamente. Lo tenemos viviendo siempre por nosotros, vive y nos sirve en las alturas, es nuestra justicia permanente delante de nuestro Dios. Vive para mantenernos perfectamente rectos en el cielo y para rectificar nuestras sendas cuando hayamos dado un mal paso en la tierra. Él es el vínculo divino e indisoluble entre nuestra alma y Dios. Esta es la realidad final, suprema. Dios y su Hijo están interactuando en amor y santidad para nuestra eterna salvación. Jesús no solo es nuestro sumo sacerdote, sino también un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El escritor de Hebreos explica que Jesús es de este orden sacerdotal. Su sacerdocio se basa en autoridad más que en linaje, y también es rey. Con Jesús como sumo sacerdote, un nuevo pacto está en vigencia. Quizás lo más importante que los creyentes deben entender hoy es que gracias a que Cristo es nuestro sumo sacerdote, podemos acercarnos a Dios con confianza. Ya no necesitamos pasar por mediadores terrenales. Jesús rompió la barrera, hizo el sacrificio, estableció un nuevo pacto y restableció nuestra relación con Dios. Debido a nuestro sumo sacerdote, somos libres de acercarnos a Dios. El punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y no el hombre. Hebreos 8, 1, 2. Ya habíamos dicho que creemos que es el Espíritu Santo quien inspiró la carta a los hebreos. De allí que podemos decir que su deseo es que nos maravillemos por la superioridad del sacerdocio de Cristo con relación al sacerdocio del Antiguo Testamento que Él vino a reemplazar. Notemos algunos aspectos en el que Él es superior. Primero, Jesús no tiene pecado. Tenemos un sumo sacerdote que es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos.
Ningún otro sacerdote pudo decir eso alguna vez. Todos eran pecadores como nosotros, pero no Jesús. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Segundo, Jesús es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En virtud de que Él es sin pecado, no tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, sino que pudo ofrecerse como el sacrificio perfecto. Él no solo es el que presenta la ofrenda, sino la ofrenda misma, de olor grato a Dios. Hebreos 7:27 nos dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Tercero, Jesús hizo un solo sacrificio, hecho no para cubrir el pecado, sino para quitarlo de en medio. El Padre quedó satisfecho, la deuda totalmente pagada y el problema del pecado resuelto. Es decir, que su sacrificio no solo fue perfecto, sino todo suficiente. Esa es la razón por la que tuvo que sacrificarse una sola vez. Jesús es el centro de la historia. Cada obra de la gracia de Dios antes del sacrificio de Cristo señalaba hacia la muerte de Cristo como su fundamento. Y cada obra de la gracia de Dios después del sacrificio de Cristo recuerda la muerte de Cristo como su fundamento. No hay gracia sin Él. Juan nos explica que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia fue planeada desde la eternidad, pero no sin que Jesús fuera el centro y su muerte su fundamento. Pablo dice en 2 Timoteo 1:9 que la gracia de Dios nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, es decir, en la eternidad. El cuarto aspecto de la superioridad del sacerdocio de Cristo por encima de todos los otros sacerdotes es que ellos fueron elegidos por la ley en su debilidad, pero Él fue elegido por juramento divino como el Hijo perfecto. Hebreos 7:28 nos dice, porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo. El juramento al que se refiere es el juramento que aparece en el Salmo 110:4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El quinto aspecto de la superioridad de su sacerdocio es que fue constituido sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo no solo es sacerdote, sino rey, y no fue constituido por pertenecer a una línea de descendencia natural, sino por el poder de una vida indestructible. De allí que su ministerio es superior, ya que vive para siempre y así puede perpetuamente interceder por nosotros. Nunca tiene que ser reemplazado. Tiene una vida indestructible, sobrevivirá a todos sus adversarios, estará allí para nosotros mucho después de que abandonemos este mundo. Ha sido hecho perfecto para siempre, no por una década o un siglo o un milenio, sino para siempre. Hacia allá miramos cuando las cambiantes circunstancias de la vida son como las olas en una tormenta que amenaza con hundir el barco. El ministerio de Cristo es superior por cuanto su sacerdocio es inmutable y puede salvarnos perpetuamente. La gran declaración cumbre de este texto, al final del capítulo 7 y comienzo del capítulo 8 de Hebreos, es que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, quien vino al mundo como el Hijo de Dios, vivió una vida sin pecado, se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por los pecados de su pueblo, resucitó, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de la majestad de Dios, y allí nos ama y ora por nosotros y nos mantiene cerca de Dios mediante sí mismo. Él no vino para acoplarse al antiguo sistema de sacrificios sacerdotales, Él vino a cumplirlo y darle fin. Él es la realidad
Ellos eran la sombra y la copia de la realidad. Cuando viene la realidad, las sombras pasan. Tú eres sacerdote para siempre. Esto podría ser dicho solo de Cristo, que era un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Nunca podría haber sido dicho de un sacerdote de acuerdo con el orden de Aarón, pues ninguno de ellos tenía el poder de una vida indestructible, y cada uno de ellos servía por un tiempo limitado como sacerdote, limitados por su propia vida útil. Finalmente, tengo que decir que la intercesión de Jesús por nosotros no es una cuestión de aplacar a un Padre enojado que quiere destruirnos. No se trata de recitar oraciones continuamente para interceder por su pueblo. Significa que continuamente nos presenta ante el Padre para que podamos acercarnos a través de Él y para defendernos contra las acusaciones y ataques de Satanás. Por tanto, hermanos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén.